Entonces podemos pues cambiar de bases tanto en voltaje como en potencia cuando sea menester hacerlo en el sistema de potencia. Eso lo podemos hacer. ¿Estamos claros? ¿Me están escuchando? Profe, sí. Sí, profe. Muy bien. Podemos hacer los cambios de base que queramos. Yo expliqué, creo, si no ustedes me aclaran, sí creo que lo expliqué, el tema de los terciarios. Y dije que los transformadores, algunas veces, tienen unos devanados que son, se usaban hace muchos años de compensación. Ya hoy no se usan de compensación. Son muy cuestionados realmente. Podríamos cuestionar mucho su uso. Van a servir para bajar las impedancias secuencia cero del sistema, que es un tema que veremos en componentes simétricas, cómo actúan las deltas, y vemos ahí qué utilidad pueden tener. Pero muchas veces en el sistema de potencia se ponen solo por paradigma, solo porque eso hay que ponerlo, y no es así. Las deltas no siempre hay que ponerlas. Hay que estudiar muy bien cuándo se requieren y cuándo no, porque encarecen el transformador y son una fuente probable de fallas. Muy bien. Entonces vamos a mirar los transformadores de 3 devanados, digamos los fundamentales, los que más se conocen de transformadores de 3 devanados, son los transformadores de generadores, que les dije yo, son muy socorridos, muy utilizados en las centrales en caverna. Normalmente en esos transformadores 2 devanados son iguales, porque son 2 máquinas iguales, y se saca la potencia a través de un solo transformador. La ventaja, ocupa menos espacio. La desventaja es que la falla del transformador bota los 2 generadores de servicio y eso le baja confiabilidad pues, al sistema. Los otros muy comunes, muy utilizados por nosotros, son los autotransformadores, que con alguna frecuencia se les pone un devanado en delta, por lo que este transformador pues, se constituye en una construcción, digamos, muy como esta, un devanado primario, un devanado secundario que sale aquí de la delta, ¿cierto? Y un terciario que es independiente, que normalmente va a ser un devanado en delta que se cierra afuera de este transformador. Recordemos cómo es por dentro para que no perdamos nunca la visión de cómo es este aparatejo por dentro. Es decir, aquí en este autotransformador, por ejemplo, si fuese un autotransformador monofásico tipo core, pues sería una cosa como esta, ¿cierto? Sería más sencillito. Tengo 3 devanados metidos en el transformador. Estos 3 devanados cierran aquí contra un núcleo y este es un transformador tipo core de 3 devanados, primario, secundario, terciario. Muchas veces el terciario se pone contra el núcleo, el secundario se pone aquí el primario. Eso depende mucho de la relación de impedancias que usted pida. Cuando especifica el transformador, las bobinas van a estar en posiciones distintas e incluso frecuentemente se parten y hay una bobina que tiene una parte, luego sigue el secundario, luego viene otra parte del primario. Entonces se combinan para lograr los valores de impedancia que especifique el cliente que necesite en su sistema, que es otro tema a discutir. Entonces los autotransformadores y los transformadores de 3 devanados van a tener una representación en por unidad, que es esta. Como estoy por fase, esto es una representación por fase, entonces digamos que esta sería la representación del transformador primario, secundario y terciario. Así sería. Aquí estaría la impedancia del primario, aquí estaría la del secundario y aquí estaría la del terciario. Cuando en un transformador de 2 devanados se hace una prueba de cortocircuito, ¿qué se hace? Visto en por unidad. Se coge el secundario, se pone en corto, por ejemplo, puede hacerse por el primario y secundario, se mete un voltaje, una fuente, un variac aquí que sube el voltaje hasta que, y se mide la impedancia del transformador, que es esta. La impedancia del transformador, de un transformador de 2 devanados, no permite establecer qué hay en el primario y en el secundario. Solo por teoría se sabe qué hay en el primario y en el secundario.
Pero en un transformador de dos devanados yo no sé cuál es ZP ni cuál es ZS. Yo leo la suma de los dos. En uno de tres devanados sí puedo establecer cuál es cada uno de ellos. Eso sí lo puedo establecer porque voy haciendo pruebas entre devanados. Digamos, si yo tengo tres devanados en un mismo núcleo, va a tener una cosa eléctricamente como esta, donde aquí tengo el primario, por aquí el secundario, por aquí el terciario. Entonces yo puedo empezar a hacer pruebas de cortocircuito entre pares de devanados. Pongo en corto estos dos, meto una corriente, calculo la impedancia entre primario y terciario. Y así voy haciendo entre pares de devanados y voy a averiguar en las pruebas de cortocircuito cuál es la impedancia primario-secundario, que es la suma de ZP más ZS. Voy a calcular la Z primario-terciario, que es ZP más Z del terciario, y calculo secundario-terciario como Z del secundario más Z del terciario. Las pruebas me dan esto. Estos son los datos que yo saco de la prueba. La suma del par de devanados, porque ya dije que entre dos devanados no sé diferenciar que están en el lado de alta y que están en el lado de baja, pero sé la suma de los dos. Pero al tener tres ecuaciones con tres incógnitas, a mí me queda posible determinar que ZP es un medio de ZPS más ZPT menos ZST. Puedo decir que la impedancia del secundario es un medio de la Z primario secundario menos la Z primario terciario más la Z secundario terciario. Y puedo decir que el devanado terciario es un medio de menos la Z del primario secundario más la Z del primario terciario más la Z del secundario terciario. En otras palabras, la mnemotecnia para aprenderme esto es que yo cuando voy a calcular una, hago un medio de la suma de los que tienen este devanado y la resta del que no lo tiene. Por ejemplo, en secundario, sumo primario y secundario que lo tiene y resto primario y terciario que no lo tiene. Y el terciario, sumo las dos que tienen terciario y este que es primario y secundario que no tienen terciario, lo resto. Ese sería, digamos, el truco mnemotécnico para uno aprenderse cómo a partir de estos valores puedo determinar los valores individuales de las impedancias. ¿Qué debo llamar la atención sobre esto? Que frecuentemente el devanado terciario es de mucho menos potencia, por lo menos en los autotransformadores, que el primario y el secundario. En un transformador de tres devanados para una planta hidroeléctrica, los dos devanados de los generadores son del mismo tamaño y el devanado de salida es del doble para poder sacar la potencia de los dos generadores al tiempo. Entonces sí hay diferencias de potencia. Y lo mismo sucede en la prueba. Cuando yo hago la prueba, pues obviamente ya no puedo ir metiendo por aquí la corriente nominal, porque yo me hago preguntas si por aquí cuando pasa la corriente nominal de este terciario está pasando. ¿Por qué? Porque si esta es 3 veces más grande que este, si este es P y este es 3P, la potencia nominal está pasando y si yo le hago circular, aquí estaría circulando 3 veces la corriente que le puede el devanado. Entonces, yo cuando hago pruebas entre transformadores, normalmente la prueba la hago partiendo del devanado que tiene menos potencia. Y yo le sacaré la corriente nominal a ese devanado. Pero no soy capaz de calcular la corriente, digamos, sacársela por parejo a los dos devanados. Si fueran del mismo tamaño, sí, pero si uno es más chiquito que el otro, ese va a limitar la corriente que le puedo sacar. Entonces es bastante frecuente que a mí me den los datos de un transformador, me los den de la siguiente forma. Me digan Z primario secundario es igual al 10% de impedancia y me digan aquí en la base de qué potencia. Y me digan, por ejemplo, que esto me lo van a dar en la base de 300 MVA. Esa es la base en que me dan eso para los niveles de tensión que tenga el transformador. No vamos a pelear con niveles de tensión ahora. El Z primario terciario me van a decir que es del 12%, pero me van a decir que está en la base de 100 MVA. La tercera parte, porque generalmente los terciarios
se diseñan más o menos con la tercera parte de la potencia del transformador grande. Entonces me van a decir, no, esa impedancia como la leímos teniendo como límite el devanado de abajo, que este era de 300 MVA, este era de 300 MVA y este era de 100. Entonces cuando yo medí primario y terciario, me quedó limitada la potencia, entonces te pueden decir, me dio el 12%, pero la base de 100, porque no le podía sacar más corriente. Y luego me van a decir que la secundaria terciaria me dio, digo usted, qué sé yo, 15%, en la base también 100, porque el terciario también limitó eso. Esto va a ser bastante común que me encuentren los transformadores, que me den las impedancias en bases distintas. No hay nadie que obligue la base en la cual se entrega el transformador. Aquí hubo una historia que fue de las primeras historias que me tocó vivir recién comenzando mi carrera profesional en ISA, cuando tuve que hacer los cálculos de cortocircuito en el terciario de un autotransformador de 500 kilovoltios de ISA que estaba en camino, lo estaban diseñando. Y entonces, cuando fui a mirar las impedancias, un consultor, digamos, no muy experto en esto, especificó diciendo, por decir algo, estas tres impedancias, pero no dijo esto. No dijo esto. Simplemente dijo, la impedancia primario y secundario era el 10%. Primario, terciario del 12% y secundario, terciario del 15%. Y escribió sobre las bases nominales del tráfico. Así escribió. No puso las bases, sino que simplemente dijo sobre las bases nominales. Entonces, ¿qué pasó con el señor japonés? Dijo, yo lo voy a hacer para 300 y para 300. Las puso en la misma base. Eso significa que esta en la práctica es una impedancia 3 veces más chiquita, porque cuando yo la tenía en 100 y la vaya a llevar a la misma base, estas me van a quedar multiplicadas por 3 en relación con esta. Pero como estaban en la misma base, entonces, ¿qué pasó? Que cuando calculábamos los niveles de cortocircuito, eso daba como 50 kiloamperios. El interruptor que había que poner en el terciario, si lo quisiéramos usar para servicios auxiliares, que en ese momento se estaban pensando para servicios auxiliares de una planta hidroeléctrica, pues esa vaina no iba a dar. Entonces llamamos la empresa llama al fabricante y le dice, venga, señor, es que yo dije las bases nominales. Acuérdese que el terciario tiene base 75 MVA. O sea que usted me dio dado la impedancia en los 75 MVA. Entonces el japonés lo que dijo es, muéstrame en qué norma dice eso. Y si usted me muestra una norma que dice que yo la tengo que dar en la potencia del devanado de menor potencia, yo le hago el cambio. Entonces este pechito lo pusieron ahí a estudiar 15, 20 días normas. En una época pues no había internet, era más duro. Y finalmente la conclusión era que no había. Estos señores vinieron a hablar con la empresa y le dijeron a la empresa, venga señores, nosotros arreglamos el problema, pero tengan en cuenta lo siguiente. Si usted me pone aquí los pesos y usted me pone aquí la impedancia, esto tiene un comportamiento así. Yo optimizo mi impedancia para cumplir la que usted me pidió. 12% en esta base de 300 MVA. Ahora usted no quiere que sea eso, sino que sea 3 veces más grande. Entonces me toca separar más las bobinas y claro, como las bobinas al separarse más, cada espira da más vueltas, eso me vale más plata. Por esa razón, si usted quiere que yo le suba esa impedancia, págueme este delta de plata y yo se la hago. Obviamente la empresa no estaba en disposición de hacer eso y se tuvo que quedar con un transformador con una impedancia demasiado pequeña, mala. ¿Por qué? Porque no especificó la base. Conocimiento para ustedes para toda la vida. Nunca supongan una base. Nunca. La base de potencia me la tienen que dar. Y eso me da pie para hablar de un tema que no hablé cuando describí los transformadores, que se llama la potencia nominal de un transformador. Y en general de un equipo. Yo quiero que ustedes aprendan esto. No existe realmente ese concepto de potencia nominal. No existe. No hay una potencia que uno diga es la potencia nominal. Todo depende de cómo se opere el equipo.
El tema con los equipos tiene que ver con el calor. La clave, la potencia que se le puede sacar a un equipo tiene que ver con el calor y obviamente con la temperatura. Entonces, cuando yo le digo que tengo un transformador de 100 MVA, potencia nominal, ustedes caen inmediatamente en la tentación de decir, bueno, ese transformador se le sacan 100 MVA. Si yo le saco 110 MVA, ese transformador va a echar humo, se va a recalentar. Yo le digo, eso depende. En realidad, lo que importa es la temperatura que se adquiera dentro del transformador. Eso es lo que realmente importa. La temperatura interna del transformador. Dependiendo de los tipos de aislamiento que tiene el transformador, yo voy a permitir que haya unas temperaturas más altas o más bajas dentro de un transformador. En este sentido, si yo tengo un transformador y lo enfrío de alguna manera, yo le puedo sacar más potencia sin degradarlo. Si yo logro mantener el control de la temperatura. Pero ese control de la temperatura va a depender de la capacidad que yo tenga de sacarle calor al transformador. Acuérdese que el transformador me va a generar calor por dos motivos internos, las pérdidas del cobre y las pérdidas del hierro. Y ese calor tiene que salir desde el yugo de la chapa magnética del núcleo y tiene que salir de las bobinas. Y ese calor que se genera internamente va a encontrar un problema, y es que por física todo buen aislante eléctrico es también buen aislante térmico. Y si el transformador tiene celulosa y tiene aceite, esos son muy malos transmisores del calor. Son malos transmisores del calor. Entonces, yo tengo que sacar ese calor como pueda. Y por eso yo voy a tener los transformadores también dependiendo del tipo de enfriamiento. Yo voy a usar normalmente el transformador ONAN, que es aceite, oil natural, air natural, aceite natural, aire natural. Es decir, son transformadores como los que vemos normalmente en nuestras instalaciones, es el más típico. Pero yo a este le puedo hacer una etapa de enfriamiento que es aceite natural, aire forzado. Oil natural air forced. Entonces, ¿qué es esto? Le meto ventiladores a los radiadores para ayudarle a evacuar el calor al aceite que está dentro de los radiadores. Con esto puedo subir hasta entre un 25 y un 30% de capacidad del transformador. ¿Por qué? Pues al sacar el calor le bajo la temperatura y lo que daña el aislamiento es la temperatura. Por lo tanto, yo le puedo sacar al mismo transformador más potencia. Entonces, ¿cuál es la potencia nominal? Esta es un 25%, un 30% más, incluso hasta un 33% más. Entonces usted me dice, pero si es el mismo transformador. Yo les estaba queriendo decir que la potencia nominal era una cosa, que no era una variable determinante que diga el valor. Pero ¿qué pasa si yo fuerzo el aceite también? Le puedo sacar otro 25-30% más de potencia si lo llevo a aceite forzado, aire forzado. Incluso hay una variante sobre esto, que es el aceite dirigido, el aire forzado, o DAF, que son, por ejemplo, los transformadores que tiene ISA, que es una mejora al aceite forzado, porque separa compartimientos en el transformador y logra mejores enfriamientos, dirige mejor los flujos de aceite para poderlo enfriar, se llama aceite dirigido. Se usan los autotransformadores gigantes, los de 450 MVA de ISA, usan ese enfriamiento o DAF, meten barreras, separan el calor de un lado y el otro. Eso es todo una técnica térmica para lograr más. Entonces yo puedo tener entre este, que podría ser el 100%, puedo tener un 60% de más en el mismo transformador, simplemente refrigerando. Naturalmente, cada vez que yo le meto una etapa de enfriamiento, la cosa se me complica. Porque si bien es cierto, soy capaz de enfriar más el aceite, me quedan puntos calientes dentro del transformador, que eso es muy delicado. Porque el aceite no alcanza, si yo no he hecho un buen diseño, a enfriar por todos los lados.
y ya hemos visto, porque yo he analizado algunos casos en los cuales el transformador o el reactor, porque también lo he visto en reactores, fallan porque no les llega el aceite a refrigerar al punto que no hay suficiente flujo de aceite y el calor se concentra en alguna parte del devanado o del yugo y genera puntos de muy alto calor, de muy alta temperatura. Y esos puntos de alta temperatura se tirotean, dañan el aislamiento. Entonces hay que tener cuidado. Entonces por eso yo lo que quiero decir es que en general no es que haya una corriente nominal. Y lo mismo pasa con los cables, que también es muy frecuente en ingeniería, que le dicen a usted, ese cable es un cable para 900 amperios. Lo que llaman la ampacity, le dicen los gringos. La capacidad ampérica. Entonces dice, ese cable de calibre no sé qué, es un flin, no sé qué, ese cable es para 900 amperios. Entonces usted va a decir, ay carajo, si ese cable yo le saco 950 amperios, se va a derretir. No, eso no es verdad. A un cable yo le saco mucha más capacidad de corriente de la que dice que es la nominal. Esta es la nominal, que le dieron un nombre, pero no quiere decir que es la máxima. Es la con la que se diseñó el cable. Entonces usted sabe que si usted le va a sacar más de 900, no significa que el cable se va a derretir y ya se fundió, sino que eventualmente lo que va a ocurrir en los cables es que va a tener una flecha más grande. Y si tiene una flecha más grande entre dos torres, digámoslo así, por el calor que representa, entonces va a haber acercamientos y va a haber problemas. Pero no es que el cable se funda como tal, sino que se elonga. Y entonces esta capacidad que ellos llaman la ampacity del conductor, lo miden en condiciones de 25 grados centígrados en el ambiente y diga usted, qué sé yo, 65 grados de temperatura en el cable. Pero eso no quiere decir que si yo tengo una temperatura de 15 grados centígrados y que este cable lo lleve a 80 grados centígrados, pues eso se va a fundir. No significa eso. Yo tengo que hacer los cálculos. Algunas veces, y eso pasa mucho en las empresas ponen estos límites como si fueran unos límites así que no se puede superar porque todo el mundo explota, todo se destruye, si eso se sube 1 amperio, 2 amperios. Eso no es verdad. Y yo necesito que ustedes tengan una visión de ingeniería más amplia, que no se peguen al valor nominal como un límite impasable en los equipos. Con los análisis adecuadamente hechos, uno puede hacer este tipo de cosas. Nos pasó, en Perú justamente nos pasó, en un estudio que hicimos, donde, ¿qué le sucedió al sistema? Los tipos tenían una línea de 220 kilovoltios que estaba diseñada para 180 MVA de capacidad. Eso era lo que podían sacar, dividida por 230 por raíz de 3 y encuentra la corriente. Y esa era la corriente, porque eso decía el conductor. Resulta que al fondo de eso, 400, 300 kilómetros más allá, entraría una fábrica grande, una minera importante, que iba a subir esta potencia a 240 MVA. Iba a demandar 240 y no 180. Entonces, claro, los tipos cuando se dieron cuenta, ya eso estaba muy adelante, y dijeron, ¿y ahora cómo hacemos otra línea? Esta vaina, ¿no? ¿Qué hacemos con esta vaina? Entonces nos contrataron a nosotros y nos dijeron, oiga, establezcan si nosotros podemos pasar de 280, que es nuestra capacidad nominal, a 240, que es lo que ellos necesitan. Entonces nosotros fuimos y claro, si uno se va para el catálogo le sale a usted con la corriente y ya quedó listo para la foto, ya no hay más nada que hacer. Pero nosotros, ¿qué hicimos? No, venga, a ver, ¿cuánta es la corriente con estos 240? Miremos cómo se calienta el conductor. Entonces se establece que el conductor ya no va a trabajar a 65, sino a 85 grados centígrados, por decir algo. Con 85 grados centígrados vamos a mirar qué elongación producen los cables. Y como esto tiene unas distancias mínimas a tierra, venga y revisemos las distancias a tierra por toda la línea. Y eso fue lo que hicimos. Hicimos un replanteo de la línea. No hicimos el diseño de 65 grados, sino que lo hicimos a la temperatura que nos dio la nueva corriente. Y recorrimos toda la línea y encontramos unos 8 puntos donde había que tumbar una piedra, tumbar un árbol, hacer algún arreglo.
que eran arreglos tontos. Un bulldozer y tumbe usted un pedazo de cosa porque el cable se colgó mucho. O háblale un poquito aquí para que no haya acercamiento. Se acabó. Profe, ¿Sí? ¿y cómo les cambió la impedancia de la línea cuando les subieron la temperatura? Para nada. Las distancias eléctricas siguen siendo las mismas. O sea, lo único es que cambia un poquito la capacitancia por la cercanía al piso, pero eso es poesía, eso no tiene importancia. Pero si usted ve, la distancia entre conductores se mantiene. La separación entre fases y la distancia entre conductores, porque todos caen por parejo. Lo único que no cae es el cable de guarda, que ese sí no tiene calentamiento. Pero como le digo, eso solo involucra la capacitancia, y la capacitancia para los cálculos que vamos a hacer es bastante mínima y la variación es absolutamente despreciable. O sea, eso no tiene importancia. O sea, cuando uno como ingeniero revisa, uno lo que tiene que hacer es lo que tú estás preguntando. ¿Esto a qué le pega? Y si esto que le pega es importante o no es importante. O sea, que su pregunta es absolutamente pertinente. Oiga, ¿y qué pasa con los parámetros de la línea? Por fortuna no pasa nada. No cambian radicalmente, ni aumentan, ni cambian. Y el trabajo se puede hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Arreglarlo físicamente, reforzar los conectores, porque eso sí se calientan más y si están malos, los puntos de honor de conexión se pueden dañar. Y una vez repasada todas las líneas, suba eso a 240 y creo que todavía hoy está trabajando con unas potencias tan altas. Incluso... Profe, profe, las tensiones en las torres, de esas no muestran... Claro, naturalmente hay que hacer unas pequeñas verificaciones, obvio, sobre los esfuerzos en las torres. No cambian mucho porque al contrario, se elonga más y como pesa lo mismo, lo que cambia es el ángulo con el cual llega esa tensión a la torre, pero no cambia, digamos, la tensión como tal. El peso del conductor es el mismo y la tensión con la que se estira antes se reduce. Antes, mientras más frío está el cable, más se tiembla y más fuerza hace. Entonces, digamos, eso no es una variable, digamos, muy clave, pero todos esos detalles se revisan y claro, uno tiene que mirar absolutamente todo y despreciar lo que haya que despreciar y hacer lo que haya que hacer. Pero ¿qué es lo que sucede? Y a lo que yo quiero llegar, a que alguien allá dijo es que no se pueden pasar más de 180 MVA. ¿Y por qué? Porque es que el cable no da más de 900 amperes. ¿Y por qué? Porque el catálogo dice que esa es la corriente nominal. Y es el paradigma que yo quiero romper con ustedes. En los transformadores, vea que ese transformador se va a cargar un 15%. Hermano, échele agua, póngale a eso una manguera arriba repartiendo agua para refrigerarlo, métale más ventiladores, ponga una bomba para circular aceite. Sáquele el calor al transformador y sáquele la potencia que necesite. Eso es lo que yo le quiero decir. Los ingenieros tenemos que cambiar ese paradigma de lo que llamamos el nominal. Entonces nosotros decimos nominal, a eso no se puede tocar. Cualquier cosa que sume por encima del nominal, entonces está jodido. Y les voy a contar. Sí. ¿Usted tiene alguna idea, por ejemplo, cuánto se podría sobrecargar un transformador con refrigeración normal, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos en invierno? No, claro. Hay una norma, no tengo el número aquí, pero hay una norma de sobrecarga en transformadores. Existe una norma que en función de las temperaturas, la altura sobre el nivel del mar, porque eso pesa. O sea, cuando yo pongo el aire forzado, incluso el natural, no refrigera lo mismo un transformador en Bogotá que en Medellín o que en la costa, porque la densidad del aire en Bogotá es mucho más delgadita, saca menos calor. En Bogotá a mí me toca derratear el transformador, más o menos un 4%. O sea, que si un transformador es de 100 MVA, en Bogotá es el 96% de esos 100 MVA. Por el solo hecho de haberlo subido 2.500 metros, ya con eso el transformador hay que derratarlo en esa capacidad. Entonces hay una norma de la IEEE que dice cómo se calcula el derratado de un transformador para efectos de sobrecarga y cuántos minutos, qué representa, etcétera. Entonces sí, existen metodologías para ese cálculo, porque la idea es, como vamos a mirar cuando veamos las fallas, que la temperatura está relacionada con la vida útil a través de la ley de Arrhenius. La ley de Arrhenius. Si usted le mete temperatura a las cosas, pierde vida útil. Con la ley de Arrhenius se nos va a permitir hacer pruebas de equipos.
Usted diseña un nuevo condensador. ¿Y cómo sabe cuántos años va a vivir? Tendría que esperar 20 años, 25 años para ver si el condensador va a poder sobrevivir o si el aislamiento se va a dañar en los próximos 20 años. Al igual con los rayos ultravioleta y con todas esas cosas, usted va a decir, hermano, pues aquí estoy llevado, me tocó esperar. Acabé de diseñar un nuevo aislamiento para condensadores, pero me toca esperar 20 años para saber si ese aislamiento va a servir o no. La ley de Arrhenius dice, usted puede simular la vida útil con la temperatura. Mientras más alto sea el calor al cual usted meta un elemento, más ligero se le va a fallar. Yo estuve alguna vez en Italia y asistí a unas pruebas en unos condensadores que estaban haciendo en uno de todos estos institutos, probando unos aislamientos, y ellos ¿qué hacían? Cogían 200 condensadores, los metían en un horno a 140 grados centígrados y los dejaban 3 meses ahí energizados. Al cabo de los 3 meses veían cuántos condensadores se quemaban y cuántos no, y ya decían, no, esto no aguanta los 20 años. ¿Por qué? Porque hicieron unas cuentas de que 3 meses a 140 grados equivalían a 20 años de servicio. O sea, la temperatura de alguna manera nos permite simular la vida útil sin tener que esperar todos esos años. O sea, lo que quiero decir en el fondo es que la temperatura es la clave de todo. Si usted me logra mantener la temperatura, su equipo va a vivir eternamente. Si usted me deja subir puntos calientes de 200 grados, 250 grados, etcétera, su transformador va a fallar en meses, va a fallar en días, se va a ir, porque no aguanta temperaturas tan altas. Entonces, ¿qué toca hacer? Uno verificar ese punto de temas. Cuando uno analiza, por ejemplo, el último apagón que hubo en Colombia en el 2008, ocurrió por un problema en una subestación que se llama Torca. Esa subestación Torca tenía 2 barrajes, porque era una barra doble, y tenía un acople con un interruptor aquí. ¿Qué pasaba? Que aquí había un transformador de corriente, cuya corriente nominal eran 1100 amperios. Era la corriente nominal de ese transformador de corriente. Y los muchachos que llevaron al apagón, digamos, nacional, por decirlo así, porque a mí me parece que fue injusto que les echaran la culpa, ellos estaban diciendo qué circuitos pegaban de este barraje y qué circuitos pegaban de este barraje. ¿Sí? Y ellos sabían que aquí había una limitación porque este transformador estaba hecho para 1100 amperios. Pero aquí entraban cargas, aquí entraban generaciones, otras cargas, más generaciones, etcétera. Y como todo esto en una malla, pues no se sabe muy bien para dónde iban las corrientes a esa hora del día, que era como las 10 de la mañana. Entonces ellos querían ir metiendo estos circuitos de tal manera que, por ejemplo, si esto era una carga de 500 megavatios, por decir algo, estoy poniendo cualquier tontería, y esta generación es de 400 megavatios, entonces si yo meto una generación, retiro de 500, probablemente de este lado pues estarían yendo los otros 100 que hacen falta, que probablemente no lleven a esta corriente. Pero ¿qué pasa si yo no meto un circuito que está introduciendo potencia y no que antes está sacando? Entonces, si es aquí y está sacando otros 400, entonces esto se va a sumar en 900 y estos 900 tienen que parar por aquí y Dios, paciencia de este lado. Luego, estos muchachos lo que tenían que establecer era que estos flujos venían de dónde para dónde. En esa época, infortunadamente, no teníamos los sincrofasores. Los sincrofasores son dispositivos modernos que se inventaron hace unos 15 años, a un poquito más de 15 años, que permiten establecer el ángulo de las barras, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Si yo hubiera sabido el ángulo de la barra del otro lado de esta línea, habría sabido si la potencia venía para acá o para allá. Habría sabido cómo era la potencia. Pero ellos no tienen estas señales de ángulo. Entonces ellos lo único que sabían eran las magnitudes de las corrientes, pero no sabían la dirección de esas corrientes. Entonces a los muchachos les tocaba establecer, no, esto es de allá, a esta hora del día, esto normalmente viene para acá, viene para allá, viene para no sé dónde, viene para no sé qué. Finalmente, ¿qué pasó? Después de 40 minutos de discusión entre los dos, se pusieron de acuerdo y decidieron cerrar un circuito, por decir alguna cosa, cerrar este circuito. Y resulta que este circuito lo que hizo fue que metió más corriente por aquí y se pasó de los 1100 amperios. Entonces, ¿qué pasaba si se pasaba de los 1100 amperios?
Los ingenieros que diseñaron el sistema dijeron, no, este transformador de corriente no puede, porque su nominal es 1100 y si le pasan 1110, eso explota y todos salimos a la luna explotados. Entonces pusieron una protección, que si esa vaina pasaba de los 1100 amperios, disparaba esta barra, este acople entre barras. Entonces, ¿qué pasó? Finalmente terminó disparando y generando una desbalance de potencias grande, porque esos 900, estoy poniendo un número hipotético solo para explicarle lo que pasó, ese valor que se interrumpió aquí generó desbalances aquí, y finalmente, ¿en qué paró todo? En que se salió a la subestación, otras líneas del sistema tuvieron que tomar todas las cargas que estaban aquí. Esta es una subestación donde llega muchísima generación de Chivor, de Guavio, de las principales centrales que están alrededor de Bogotá. Se presentaron sobrecargas en otros circuitos que dispararon minutos después porque no aguantaron esas sobrecargas. Y finalmente se fue viniendo un fenómeno en cadena, donde se volaron esas plantas, la pérdida de eso puso a pendulear el sistema, se salió la central San Carlos, se salió la central Che, empezaron a salir todas las centrales y apagaron todo el país. Todo el país. Duró ese apagón. Es 4 horas, pero las cuentas que dieron fueron que costó 170.000 millones de pesos el apagón. Como yo les decía, pero gracias a Dios el CT que vale $30.000 se salvó. Qué buenas, ¿ah? Que hicimos todo bien hecho, ¿no? No habría pasado nada. Si usted me pregunta a mí como experto en 40 años del sector eléctrico, que esto no iba a tener 1100 amperios, sino 1800 amperios, durante 3 horas que cayeran en la cuenta y arreglar, durante 1 hora, para nada. No pasa nada. Yo le garantizo que no pasa absolutamente nada. Pero alguien toma el valor nominal como un límite impasable y protegen para que por aquí no vaya a pasar más corriente que esa y terminan apagando el país. Ahí es cuando yo les digo, muchachos, ustedes son los ingenieros del futuro. Tengan criterio, por Dios. No se peguen de esos valores, que esto, que no se sube 1 amperio, que cuidado, que se pasó del 5% del nominal. Hay equipos donde el nominal es muy importante, porque no tienen mucho margen. Yo les advertí en otra clase, los condensadores, ¿se acuerdan? Yo soy un condensador, usted le sube la tensión por encima del 10% de la nominal y el condensador te va a fallar. ¿Por qué? Porque es que el condensador tiene una exigencia tecnológica muy berraca. Y es que para usted lograr una buena capacitancia tiene que bajar la distancia entre las placas todo lo que pueda. ¿Por qué? La distancia entre las placas es la clave de la capacitancia. Pero cuando usted la baja tanto, también pierde el aislamiento. Entonces usted tiene que tener un aislamiento tan bueno que usted pueda arrimar las placas una cantidad para lograr una buena capacitancia sin poner en riesgo el aislamiento. Entonces se trabaja al borde, se trabaja a lo mínimo se trabaja. Entonces los condensadores no pueden tener voltajes más altos que el nominal, más allá de un 10%. Y eso sí te lo firmo donde sea. Si le metes más de un 10% de la tensión nominal, el condensador falla. Eso es una ley, se va. Entonces, eso está hecho muy preciso, porque la construcción es así. La tratan de hacer lo más preciso posible para hacer eso. Dígame. Entonces, esos muchachos que cometieron ese error, ¿les quitan el carnet profesional o qué? No, en absoluto. No. Estos muchachos, yo no supe jurídicamente en qué pararon, pero uno de ellos fue alumno mío en un posgrado. Esos muchachos inteligentes y buenos. Yo estuve bastante ofendido, porque estas cosas
son errores por no tener las herramientas. Ellos estaban adivinando, no tenían herramientas para saber. Yo, que soy un experto de 40 años, usted me pone en esa subestación y les digo, no tengo puta idea qué hago y qué cierro. No soy capaz, porque no tengo las fuentes para saber quién está inyectando de dónde a dónde. No sé los ángulos. ¿Cómo diablos voy a concluir quién está metiendo potencia y quién la está sacando? O sea, ellos lo hicieron por la práctica diaria. Conocían la subestación y sabían que a esa hora la potencia venía de un lado para el otro, pero esas son informaciones secundarias. Esos pobres muchachos no tuvieron culpa ninguna. Y aquí no se trata de culpas. ¿Qué es lo que sucede cuando uno deja que sean los políticos los que se metan a manejar las empresas? Que ellos sí buscan culpables. Por eso, a mí hace poco, y en un foro grande, pesado, con unos políticos muy pesados de Medellín, uno de ellos está en la Junta actualmente, lo acabaron de nombrar, me di cuenta hoy. Decían, hombre, y Pescadero y Tuango, que entonces la demanda, que esa vaina hay que sacar a los culpables y cobrarles. Y yo les decía, esto no es un tema de culpa, señor. Sí, hay responsabilidades en las decisiones que se toman, pero la ingeniería es un balance entre tres cosas. Las leyes de la física, la economía y el riesgo. Un ingeniero tiene que balancear esas tres cosas. Usted nunca se va a cubrir contra todos los riesgos o le va a salir demasiado costoso. Y usted, las leyes de la física las tiene que manejar, porque las leyes de la física, unas son determinísticas y otras no. Por ejemplo, todas las leyes asociadas con las obras civiles, eso no es determinístico. Hay tantas variables que afectan la capacidad portante de un suelo, la capacidad de un metal, la capacidad de un concreto, la capacidad de un refuerzo, que usted lo único que tiene es que meterle factores de seguridad a eso. Si usted ve la ingeniería civil, ¿cómo se hace? Eso es todo multiplicado por 2 o por 3, todo, porque es que no se pueden correr riesgos. ¿Y qué sucede cuando alguien dice, no, bajémosle a ese factor que pusieron 2, eso puede ser 1,8 y empieza a bajarle? Que se le caen los edificios, se le caen los puentes, se le caen las cosas. Entonces, como pudo caerse, pero usted se está comiendo los factores de seguridad. Y claro, a medida que usted baja el factor de seguridad, usted tiene menos costos. Entonces, cuando usted tiene un evento como este infortunado que sucedió en Pescadero y Tuango, usted no puede salir a buscar quién cometió la culpa. Este es un proyecto que es un trabajo en equipo. Muchísima gente opinó, muchísima gente analizó, muchísimos riesgos se vieron. Esto no es un tema de quién tuvo la culpa. Uno lo que tiene que mirar, y aprendan esto en su vida profesional, ojalá lo aprendan, porque es un principio de un profesional íntegro. Usted lo que tiene que preguntar es ¿qué aprendí de esta experiencia? Y en eso sí no le perdono que no aprenda. Pero usted siempre tendrá que preguntarse, ya pasó esto. Y no lo estoy hablando a nivel solamente profesional, lo estoy diciendo a nivel humano. Cuando a mí me encierran en mi casa ahora y me meten 6 meses en mi casa, que me desespera no poder salir, yo podría estar aquí dándome golpes de pecho, como me suicido, qué mamera, llorando, deprimido. ¿Sabe qué hago yo? ¿Qué tengo que aprender de esta lección? ¿Qué tengo que aprender de esto? Esa es mi pregunta. ¿Qué tengo que aprender? ¿Por qué me encerró el destino aquí? Y por ejemplo, en el caso mío, tengo que aprender a valorar más a mis hijos, que no les dedicaba el tiempo que ahora les puedo dedicar, a mi esposa. No les dedicaba el tiempo, trabajaba mucho, daba muchas clases, subía, bajaba. Hoy en día tengo tiempo para leerme uno que otro librito, para hacer cositas, hasta veo televisión, doy mis clases en un nuevo estilo como este, acomodándome, aprendiendo a escribir en un tablero estos virtuales. Todo eso es divertido. Si yo me pongo a buscar el culpable del coronavirus, entonces me meto en Wuhan a ver cuál fue el berraco que se comió el murciélago. A mí me importa un carajo. Por dónde llegó ese maldito virus no me importa. Lo que me importa es la lección que nos dejó a todos nosotros. Y así tiene que pasar con eso. Sí, hubo una cosa y va a valer muchísima plata y alguien la tiene que pagar y seguramente van a haber
pérdidas por parte de la empresa, va a haber temas de seguros, todo eso es verdad. Pero eso no lo resolvemos saliendo a hacer una cacería de brujas, a ver a quién vamos a meter a la cárcel o a quién le vamos a cobrar, cuando nadie va a poder pagar. Nadie les va a poder pagar. Más bien se quiebran. Más bien se quiebran. Bueno, entonces, eso es una reflexión que queda también aquí al final de esto, y vamos a hablar ya de cómo voy a llevar yo a por unidad el sistema completo. Entonces, ya teniendo claro que en un sistema voy a tener una potencia base para todo el sistema, y ya tengo mis bases, entonces yo voy a tener una tablita así, donde aquí voy a tener la zona 1, por aquí la zona 2, y así la zona N. Las N zonas que tenga mi sistema. En esto, yo entonces debo calcular mis cantidades. Lo más importante, la tensión base, siempre línea a línea, no lo vuelvo a decir. La corriente base y la impedancia base. Todos estos están amperios, esto está en ohmios, y normalmente esta la vamos a poner en kilovoltios, ¿cierto? Entonces yo cojo la zona 1, sí, digamos que la zona 1 es la zona por donde empecé, y tengo mi tensión base de la zona 1 que tengo aquí. Y voy a calcular mi corriente base siempre con mi fórmula, la impedancia base, que es la misma, sobre la tensión base, la corriente. La corriente la calculo con la tensión. Y la impedancia base la voy a calcular como la tensión base sobre la potencia. O sea que si yo sé la tensión base en cada zona, calculo el resto de valores aquí. O sea que yo me pongo de aquí a aquí y ahora voy a calcular la tensión base del sistema 2, reflejando esta que está aquí a esta con la relación de transformación del transformador que me lleve a esa zona, desde la zona 1 hasta esta zona. Y así voy reflejando. No tiene importancia de si yo reflejo la tensión de la zona 3, si esto es un transformador de 3 devanados y esta es la zona 3 de ese transformador, me da lo mismo si reflejo la tensión de la zona 1 a la zona 3 o si calculo de la 2 a la 3, eso me da lo mismo. Tiene que dar exactamente igual. O sea, yo puedo reflejar de la zona donde me dé la gana a la zona donde me dé la gana y voy calculando en cada zona con esta formulita, variando esto y variando esto, voy calculando la impedancia y la corriente. Ya tengo determinado mis valores de zona. Para llevar a por unidad las cantidades del sistema de potencia, lo más seguro es que yo necesite llevar para mi sistema las impedancias. Eso es lo que más importa. O sea, esta es la que más me va a importar para los cálculos, esta impedancia que tengo aquí. Una vez tenga mis zonas, entonces yo vengo a mi diagrama donde están las distintas zonas. Digamos, esta es una, esta es otra zona, por aquí hay una otra zona, por aquí hay una línea que se pega de aquí, por aquí hay otra zona, etcétera. Todas las zonas que haya en el sistema, yo las simplemente las reflejo donde sea. Y entonces ya sé en cada zona cuánto es, y entonces ahora cojo todas las impedancias que están aquí, si hay condensadores en serie, si hay reactores en derivación, pero que están en la misma parte del sistema, pues se van a dividir, sus impedancias se van a dividir simplemente por la impedancia base correspondiente a esta zona, digamos que es la 1. Entonces divido estas impedancias por la impedancia base y ya las llevo por unidad de esa zona, porque están en esa zona. Si yo hay un condensador que sé la capacitancia, entonces calculo 1 sobre omega por C, esa es la impedancia, y la impedancia la divido por la impedancia base y ya la encontré. Si es una inductancia, me la dieron en megabares, porque a veces me dan cuántos megabares absorbe el reactor. Entonces yo digo, los megabares que absorbe un reactor son la tensión línea a línea, en este caso la tensión base al cuadrado, sobre la impedancia del transformador, sobre la Z del reactor. Entonces de aquí despejo la Z del reactor.
voltaje al cuadrado sobre MVA, ya me queda en ohmios, lo divido por la impedancia base de esta zona y ya lo llevé a por unidad. Entonces yo voy a tener unos elementos que están en impedancia en ohmios y otros elementos que están en por unidad de bases distintas, como el caso de los transformadores y de los generadores. Que eso sí me los dieron en la base del fabricante y me toca hacer el cambio de base como alcancé a hacer. Cuando yo tengo un transformador es muy importante tener algunas consideraciones que ya no me va a dar tiempo de mirar hoy sobre cómo vamos a manejar los transformadores. Ya estamos en el límite, vamos a parar el día de hoy, mañana vemos cómo manejar los transformadores en el caso nuestro.